nos están sintonizando y escuchando. Gracias por conectar con nosotros. Bueno, ¿qué podemos esperar? Vamos a estar todo el 2026 tocando este tema de Nicolás Maduro. Va a ser un proceso largo. Hay quienes dicen, bueno, ¿qué va a pasar ahora? En torno, ¿verdad?, al tema judicial. Bueno, yo anticipo que sí, que va a ser algo que va a tomar un tiempo, porque aquí van a haber el proceso va a tener varios pasos. Lo primero que lo más seguro va a ocurrir es, van a ver, el descubrimiento de prueba tiene que ser extenso para la defensa. O sea, si recuerdan, esta acusación inicial salió en el 2011. Aunque a Maduro se le incluye, este es la cuarta acusación, o sea, el superseding número 3, o sea que se ha ido enmendando la acusación en varias ocasiones. La primera vez que que Nicolás Maduro, el expresidente de Venezuela, sale es en la acusación del 2020, pero son actos que se le están atribuyendo a él hasta en el 2007, 2008, o sea que toda esa evidencia que alega la fiscalía, pues tiene que ser dada entonces a la defensa para ellos analizar. De las primeras mociones que anticipo que van a ocurrir son mociones indicando que el operativo que ocurrió el 3 de enero, que fue extrajudicial y que fue un arresto ilegal y que por tanto hay que soltar al expresidente Maduro. Eh, no sé si esas mociones van a prosperar, pero hay unos arraigos bajo ley internacional, que va a depender de cómo lo enfoquen la defensa. También recordemos que hay unos acuerdos que fueron suscritos por Estados Unidos bajo el Charter de las Naciones Unidas, que también entonces se pudiera invocar de que se violaron esos acuerdos. Así que ese es el primer paso. Luego que si se desestima en ese proceso, pues regresaría y habría que ir por el proceso de extradición. Si no se desestima bajo esos argumentos, habrán otras mociones que radicarán de supresión de evidencia. Ujú. Habrá también algún otro tipo de moción dependiendo de lo que surja de la evidencia, y entonces luego se procedería entonces a un juicio. Una cosa que es bien interesante es que uno de los coacusados en este caso se declaró culpable en junio de este año pasado, del 2025, y que todavía no ha sido sentenciado. Usualmente en la esfera federal toma dos, tres, a veces se extiende hasta un cuarto mes eh, para poder sentenciar a una persona. Mm. Pero la mayoría de las veces los fiscales, cuando hay alguien que está cooperando, Ajá. extendemos esa sentencia, ese día de sentencia, para poder tener toda la cooperación y poder entonces ir ante el juez y decir, esto es todo lo que ha colaborado y cooperado, para que lo tome en cuenta al momento de su sentencia. Así que yo anticipo que quizás esa persona está colaborando y cooperando, sería uno de los testigos que se utilizaría en el juicio, y que por tanto esa es una de las razones por la cual no ha sido sentenciado, porque Licenciado, entenda. esa persona que pudiese estar colaborando, que se declaró culpable, ese coacusado, esa figura es una figura cercana a Nicolás Maduro. ¿Quién es esta figura? Ese es Hugo Carvajal, que él era el director de inteligencia militar Mm, para Nicolás Maduro. interesante. Sí, sí, que no es cualquier persona, o sea, es una persona que debe conocer No. muy bien los Bueno, movimientos. era uno de los co-conspiradores que estaba en la acusación. De hecho, estaba en la acusación inicial y no sale en la acusación nueva del 2025. Precisamente por eso ya declarado culpable, entonces lo sacaron de la acusación, porque la acusación nueva añade a ciertas personas, saca algunas, por ejemplo, saca en la anterior, en el Superseding 3,
habían dos figuras que eran líderes de la FARC y entonces de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia. Okay. Y esos no aparecen. De hecho, se estiman que uno de ellos fue asesinado en Venezuela y el otro se estima que también murió en Venezuela, pero no se está claro. Pero esos los sacaron, añadieron a otras personas. En esta nueva acusación incluyen a la esposa de Maduro, Ujú. incluyen al hijo de Maduro, entonces incluyen a una persona que había sido gobernador de uno de los estados de Venezuela y entonces también añaden a la figura que se le describe como el líder de la organización eh, criminal del Tren de Aragua. Así Ok. que se añaden estas figuras para entonces atar los distintos cargos, porque hay que se mantienen los mismos cuatro cargos, que es conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, conspiración para poseer armas de fuego y objetos de destrucción, y la posesión de armas de fuego y objetos de destrucción. Y Claro. parte de lo que se alega es que se le proveyó a la FARC y al Ejército de Liberación Nacional, ELN, Ujú. de Colombia, armas de fuego, entrenamiento, que se le proveyeron a los narcoterroristas pasaportes diplomáticos de Venezuela para que pudieran entonces Entrar y salir. ir impune y viajar sin que fueran arrestados. Y de igual manera que se le facilitó a aeronaves poder ir y venir bajo el argumento de que estaban en alguna misión diplomática y que ahí entonces se transportaba o droga o el dinero que se había recolectado de la venta del trasiego de droga. Hay dos cositas que me llaman la atención. Ok, una, como usted muy bien me acaba de decir, son acusaciones que datan desde el 2011. Quien era presidente en aquel entonces era Barack Obama, o sea que pasamos varias presidencias y ninguna de esas administraciones dio seguimiento a estas acusaciones, ¿verdad? Uno, dos, Bueno, ajá, Mili, vamos por parte, para estar claro, la acusación inicial fue en 2011, exacto, pero los actos que se alegan dentro de la acusación comienzan desde el 1999, cuando Hugo Chávez era presidente. claro, pero entonces lo que estamos observando es que la administración, como decimos por ahí, que le mete caña, es el Donald Trump. Obviamente las personas criticando en la manera en cómo se intervino, ¿verdad? Que eso lo discutimos en el pasado segmento. Pero entonces aquí usted me dice que incluyen al hijo, el hijo que incluso estuvo en la juramentación de la vicepresidenta. Interesante que solamente se llevaron, obviamente, yo sé que el target principal era Nicolás Maduro y era lo que iba a generar los titulares y la esposa, pero entonces no se llevaron al hijo. Es correcto. Sí, o sea, no. De hecho, hay otras personas, por ejemplo, que están en la acusación, Claro. como lo son el actual ministro de Interior, que es la persona que controla, por ejemplo, la Policía Nacional, que controla el organismo de seguridad del país. También está acusado. No se le, él continúa dentro de la acusación. El hijo, o sea, que hay otras personas como te digo, al al líder de la organización de Tren de Aragua y a un ex gobernador, pues tampoco se les sustrajo, solamente se sustrajo hasta dos personas. Licenciado, antes de terminar rapidito, en efecto, Barry Pollack es la persona que estará representando a Maduro, porque si en efecto es así, es un abogado con todos los powers, como decimos por ahí. Es una persona que ha representado a figuras muy conocidas en el pasado. Sí, de hecho, fue el que negoció el acuerdo con el gobierno de Estados Unidos en el caso de Julian Assange, que como todos saben es la persona que se le acusa por el tema de Wikileaks y todo lo demás. Así que es una persona que ha tenido representación de alto nivel, que tiene un equipo que los rodea. Sí. Y entonces hasta ahora, o sea, hay que entender que hasta ahora es la persona que figura como
el abogado principal de Nicolás Maduro. Eso no significa que más adelante eso pueda cambiar, pero por el momento es quien. Porque lo que ha pasado hasta ahora, Mili, antes de concluir, es que lo que han hecho es el primer paso, que es se le dio lectura a su acusación y él se declaró no culpable. Y ahora pasa al próximo paso, que de hecho la próxima vista por el momento está pautada para el 17 de marzo. Estaremos pendientes a ese proceso. Así. Licenciado, gracias por estar con nosotros unos minutitos aquí en Pegados en la Mañana. Que disfrute su café, que vi Nada, que saludos. Claro gracias. que sí, saludos desde Beaver Creek, Colorado. ¡Ey, a rayo! Estás disfrutando por allá. Gracias, el licenciado Juan Mazzini, muy conocedor de cómo funcionan este tipo de procesos judiciales en los foros federales. Hacemos